Inicié sesión a las 8:59 de la mañana en punto. Vi su cara en la pantalla. Me enderecé. Sofía Valdés, la nueva vicepresidenta de la sede de Guadalajara, sonriendo como si acabara de ganar un concurso de repostería. Pelo perfecto, una chaqueta más afilada que mi cúter. De pie frente a un fondo con la marca de la empresa, como si se dirigiera a los accionistas y no al resto de nosotros, los de a pie. Buenos días, equipo, dijo con voz cantarina. Demasiado animada para un lunes. Estoy encantada de compartir algunas actualizaciones emocionantes sobre nuestra estrategia de evolución del lugar de trabajo. Ya sentí un vuelco en el estómago. Ese tono falsísimo siempre significaba una cosa, malas noticias envueltas en un lazo. Una nota rápida antes de empezar, dijo. ¿Qué tal su día? ¿Y desde dónde se conectan? A partir del mes que viene, dijo, todavía sonriendo, haremos la transición de vuelta al trabajo presencial a tiempo completo, 5 días a la semana. Sin excepciones. El chat de Zoom explotó. Emojis de enfado, gente pidiendo aclaraciones. Sofía siguió sonriendo como si no pudiera ver nada de eso. Hemos visto ganancias increíbles con el trabajo remoto, sí, añadió. Pero para reconstruir la sinergia y la cohesión del equipo, es esencial que volvamos a un entorno físico compartido. Eso era jerga corporativa para decir, hemos terminado de fingir que confiamos en ustedes. Me quedé sentado mirando la pantalla. Durante el último año, había dirigido toda la modernización del backend yo solo, había construido el software de enrutamiento predictivo desde 0 noches, fines de semana, sin presupuesto y habíamos superado todas las métricas de rendimiento durante 3 trimestres seguidos. 0 tiempo de inactividad, balanceo de carga más rápido, mejor integración. Nada de eso importaba ahora. Y una nota importante más, dijo Sofía, cambiando de diapositiva. También vamos a introducir nuestra nueva política de alineación de la propiedad intelectual. Me incliné hacia adelante. Esto se aplica a todos los empleados, dijo, y garantiza que toda la innovación interna, independientemente de cuándo o dónde se haya creado, sea revisada y alineada con los objetivos estratégicos. Así que, incluso si su trabajo se hizo fuera del horario laboral, les pedimos que lo suban al repositorio central antes del viernes. Sentí el cambio al instante. Esto ya no era una charla sobre sinergia. Esto era un acaparamiento de tierras, un atraco limpio y silencioso. Quité el silencio de mi micrófono. Solo para aclarar, dije, ¿está diciendo que cualquier cosa que hayamos desarrollado, incluso fuera de horario, se considera ahora propiedad de la empresa? Me dedicó esa sonrisita tensa. Si apoya nuestra misión, sí. Y si eso es una preocupación, Javier, eres libre de renunciar. No dije ni una palabra más. No era necesario, porque en ese mismo instante, yo sabía algo que ella no. Ya era demasiado tarde. Puse el silencio, me levanté y agarré mi segundo monitor. Lo metí en mi bolsa de lona sin enrollar el cable. No me importaba si se rompía. El portátil a continuación. El cargador. La barata estación de acoplamiento de plástico que me compré porque las de la empresa siempre estaban pendientes de entrega. Luego la taza, de cerámica negra, desconchada en el asa. 2 cuadernos de rayas. Y lo último, la vieja placa de Ricardo. Rey de los arreglos. No había hablado con él en 2 años, pero aquello todavía significaba algo. La arrojé a la caja y sellé la parte superior con cinta adhesiva. Nadie dijo una palabra. Salí del espacio de oficina compartido. 8 escritorios, 5 vacíos. Los otros 2 estaban ocupados por gente que fingía no mirar. No los miré, simplemente seguí avanzando por el pasillo. El ascensor se abrió y Carlos se metió detrás de mí en el último segundo, sujetando su portátil como un escudo. Oye, dijo, sin aliento. ¿Qué acaba de pasar? Ni siquiera lo miré. Mira con atención. Llegamos al 3er piso, recursos humanos y legal, y salí. Él se quedó en el ascensor. Pasé por delante de la recepción como si perteneciera allí, giré a la izquierda en la fotocopiadora y dejé el sobresellado en la bandeja de salida. Se deslizó con un pequeño ruido sordo. Blanco, tamaño carta estándar, dirigido a Departamento Legal de Tecnoenlace, atención,
cumplimiento de propiedad intelectual. No me detuve, no volví a comprobar la dirección. La había escrito limpiamente con tinta azul a propósito. Dentro estaba todo lo que necesitarían para atragantarse: marcas de tiempo, registros de proyecto, hashes de archivos, commits de hit, registros telefónicos, la declaración de testigo de Mateo, incluso capturas de pantalla de mi historial de terminal de los últimos 6 meses, y la declaración notariada firmada hacía 2 días que lo dejaba claro. Mi código era mío. Construido fuera de contrato, fuera de horario, fuera de la red. Nadie me vio. Nadie me detuvo. Esa era la belleza de hacer las cosas en silencio. De vuelta en el ascensor, pulsé el botón del vestíbulo. Carlos seguía allí de pie, con los ojos como platos, como si acabara de robar el lugar. Salimos uno al lado del otro. ¿Vas a renunciar?, preguntó. Ya lo hice, dije. Simplemente aún no se han dado cuenta. Fuera, el aire se sentía más frío. No el tiempo, sino más nítido, más limpio, como el segundo después de un trueno. Mi coche estaba aparcado al otro lado de la calle, en el estacionamiento que siempre se inundaba cuando llovía. Tiré la bolsa de lona y la caja en el asiento trasero, me subí y giré la llave. Carlos golpeó la ventanilla antes de que arrancara. ¿Vas a decirme qué está pasando? La bajé hasta la mitad. Esto es todo lo que necesitas saber, no subas nada a ese nuevo repositorio. Ni una palabra, ni una línea. Asintió, pero pude ver la duda tras sus ojos. Se quedó en tecnoenlace. Dijo que alguien tenía que vigilar los restos del naufragio. Me alejé y no volví a mirar el edificio. Sin un adiós por Slack. Sin ninguna consideración. Ese puente ya era cenizas. Tomé el periférico Manuel Gómez Morín hacia el sur, crucé el centro y aparqué delante de un edificio de ladrillo con un letrero de neón roto que decía, Conecta Warp. Estacionamiento de pago. 100 pesos la hora. Vale la pena. Dentro era cálido y zumbante, techos bajos, máquinas de café funcionando sin parar. Una mezcla de bichos raros solitarios, chicos de startups y consultores quemados mirando monitores dobles como si sus almas estuvieran atrapadas en hojas de Excel. Me acerqué a la recepción. El tipo que estaba detrás llevaba un gorro, un piercing en la nariz y un tatuaje que decía, ni dioses, ni jefes. Parecía apropiado. Hola, dije. Reservé el espacio de trabajo a 7, pase de un día. Consultó su tableta, asintió y me entregó una tarjeta de acceso. ¿Vienes con Ramiro? Sí. Sí, genial. Está al fondo. Ha traído muffins. Sonreí por primera vez en todo el día. Ramiro siempre traía muffins cuando las cosas estaban a punto de estallar. Ramiro estaba exactamente donde esperaba, en un reservado en la esquina del fondo, bajo un tubo fluorescente zumbante, rodeado de tazas de café, blocs de notas legales y un portátil que parecía más viejo que la mitad de la gente en la sala. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé mi bolsa a su lado. ¿Lo trajiste?, preguntó, con la voz baja y áspera como la grava. Cada byte, dije. Gruñó, cogió su taza y deslizó una pila de formularios sobre la mesa. Hagámoslo oficial. Eso es lo que tiene Ramiro. Sin preguntas, sin juicios, solo firmas y café. Abrí mi portátil y desperté la pantalla. Mis carpetas ya estaban codificadas por colores y con marcas de tiempo, lógica de enrutamiento versión 3.4, protocolos de balanceo de carga y marco de optimización del núcleo. Cada uno tenía su propia suma de verificación, registro de commits y ruta de respaldo listos para funcionar. Llevaba meses preparándome para este momento, por si acaso la empresa intentaba alguna estupidez. ¿Adivinen qué? Lo habían hecho. Ramiro sacó un pequeño sello de notario de su bolsillo, lo presionó con un fuerte golpe sordo y garabateó sus iniciales en la esquina de cada declaración. Repasé mis notas, comprobando 2 veces cada enlace de referencia, cada firma, cada marca de tiempo. El ventilador del portátil zumbaba suavemente, el calor subía de las teclas. Mi pulso iba a la par. No respiré hasta que el primer archivo de notarización se subió y la marca de verificación verde parpadeó. Uno menos, musité. Ramiro ya estaba sirviendo más café. ¿Sigue? Pareces un hombre a mitad de una tormenta.
Así se siente. La última patente provisional, el marco de optimización del núcleo, era el corazón de todo. Aquello por lo que babearían. Adjunté el archivo cifrado, establecí la ruta de carga y pulsé Enter. Mi conexión falló por un segundo, luego se reanudó, cada byte subiendo por el cable como una prueba de vida. Cuando llegó al 100%, lo respaldé de 3 maneras diferentes: local, en la nube y fuera del sitio en el nodo de almacenamiento del TEC de Monterrey de Mateo. Mateo era mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, un tipo de las matemáticas que se convirtió en científico de datos en el ITSM, Campus Guadalajara. Había sido testigo de mis primeras compilaciones años atrás, incluso había ejecutado simulaciones de prueba por diversión. Le había enviado un mensaje de texto antes: necesito confirmación de marca de tiempo, confidencial. Simplemente respondió con un pulgar hacia arriba y una hora. Eso era todo lo que necesitaba. Ramiro deslizó el último formulario hacia mí. Iniciales aquí, fecha, firma al final. ¿Lo hice? Lo selló, pesado y definitivo. La mesa tembló. Y así, sin más, era real. Toda la ira de esa mañana, la sonrisa falsa, el tono condescendiente, la mierda de «eres libre de renunciar», se consumió en algo más afilado, más enfocado. Ya no estaba enfadado. Estaba concentrado. Alcancé un archivo más, una exportación limpia en una carpeta llamada «Operaciones Fantasma». Ramiro levantó una ceja. «¿Eso es parte del grupo de patentes?» «No», dije. «Eso es mío». ¿Qué hace? Lo recuerda todo. Se rió entre dientes. Eres un tipo raro, Javier. Sí, dije. Eso es lo que hace que funcione. Abrí la carpeta Operaciones Fantasma y observé cómo se poblaba la estructura. Modular, adaptable, autoequilibrada, la columna vertebral de cualquier otra compilación que hubiera tocado. La comprimí, la cifré y creé una huella digital antes de guardarla en un disco externo. Luego saqué una pequeña memoria USB negra y la metí dentro. ¿Fuera del sitio?, preguntó Ramiro. Múltiples. Subí duplicados a nodos privados, 2 en el país, 1 en el extranjero, y luego enruté los registros de confirmación a través de servidores de marcas de tiempo de terceros, del tipo que se sostiene en un tribunal porque no les importa quién eres, solo a qué hora pulsas enviar. Cuando terminé, cerré la tapa de mi portátil y me recliné. Me temblaban las manos, pero lo suficientemente firmes para sostener mi café. El vapor me dio en la cara y finalmente se sintió como oxígeno de nuevo. Ramiro arrancó las copias superiores de cada notarización y me las entregó. Guarda esto bajo llave. Una caja de seguridad, si eres listo. Ya alquilé una. Sonrió. Viniste cargado. Siempre lo hago. Por un segundo, nos quedamos sentados allí. El espacio de coworking zumbaba con el ruido de gente tratando de parecer ocupada. Los teléfonos vibraban, las impresoras se atascaban, las máquinas de espresso siseaban. Nadie sabía lo que acababa de pasar en la esquina del fondo, pero yo sí. Todo lo que importaba estaba ahora documentado, sellado y legalmente a prueba de balas. Sofía quería el control. Lo que obtuvo fue un campo de minas digital. Cada paso marcado, fechado y rastreable directamente hasta mí. Guardé los formularios, deslicé el USB en el bolsillo interior de mi chaqueta y me puse de pie. Ramiro levantó su taza. Por las salidas limpias. Yo levanté la mía. Por las detonaciones limpias. Luego salí, la luz del sol golpeándome la cara a través de las ventanas delanteras, y por primera vez en ese día, sonreí. 3 semanas después, estaba sentado en una silla plegable en el Parque Metropolitano, con un café solo en la mano, mientras unas palomas se peleaban por las cortezas de un sándwich cerca de mis botas, cuando Carlos me envió un mensaje de texto. Van a lanzar Nexo Lógico en la Expotec Guadalajara. Está sucediendo. No respondí, solo me recliné, dejé que la brisa me diera en la cara y tomé un sorbo lento. Así que ese era el nombre que habían elegido. Nexo Lógico. Atrevido. El equipo de branding probablemente se felicitó por ello. Ingenioso, con sonido de futuro. Todo en mayúsculas para ocultar el pánico tras bambalinas. Ya podía oír las palabras de moda:
flujos de trabajo optimizados en tiempo real e impulsados por inteligencia artificial. Traducción, código remendado envuelto en una mentira de PowerPoint. 10 minutos después, Carlos llamó. Se están moviendo rápido, dijo, van a lanzar una compilación en vivo para la demostración de la próxima semana. Todo el mundo está corriendo. ¿Qué compilación?, pregunté, ya sabiéndolo. La llaman V1 Alpha, vaciló. Pero vi los archivos del núcleo. Javier, es tu lógica de enrutamiento. La han despojado, pero la han copiado y pegado. Sí, dije. Podía oír la tensión en su voz, como si esperara que yo explotara, pero no lo hice. Esa era la cuestión. Ya no lo necesitaba. ¿Qué está roto?, pregunté. Mucho, dijo. El backend está arrojando fallos lógicos. David hizo pruebas de estrés y la mitad de los protocolos de respaldo no se activan porque les faltan los manejadores de dependencias. ¿Exacto? ¿Y el script de balanceo de carga? Está simplemente vacío, como un marcador de posición. Dejé que eso reposara, tomé otro sorbo. Luego Carlos añadió, David publicó en nuestro canal exclusivo para desarrolladores. Escribió, ¿no era esto parte del repositorio de pruebas de Javier? Esa fue la mecha. Privados o no, esos canales no eran seguros. Alguien lo vería. Alguien siempre lo hacía. ¿Cómo lo está manejando Sofía?, pregunté. Está presionando más al equipo, llamándolo un sprint de iteración ajustado. Me reí. Esa es una forma de decir, colapso. Dentro de sus muros, estaba sucediendo, silencioso, lento, como el moho extendiéndose por una pared de yeso. No lo ves al principio. Luego, un día, el techo se derrumba. Imaginé la base del código. Árboles rotos, llamadas circulares, callejones sin salida. Mi antiguo marco de trabajo estaba diseñado para autocorregirse, pero solo si todos los módulos estaban intactos. Arranca una pieza, se para. Arranca dos, se ahoga. Y habían intentado ejecutarlo sin la columna vertebral de operaciones fantasma, lo que lo unía todo. Movimiento inteligente, si intentas matar un producto delante de una multitud. ¿Todavía crees que debería haberme quedado?, pregunté. Carlos no respondió. No necesitaba que lo hiciera. ¿La verdadera ironía? La propia Sofía había creado la apertura legal para mí. 2 meses antes de volverse completamente tirana, había impulsado una actualización de política silenciosa, una que reducía el reclamo corporativo sobre la propiedad intelectual no asignada. Había guardado un PDF de ella en el momento en que llegó a mi bandeja de entrada. Así que ahora, ni siquiera sus abogados podían desenredar el lío. Estaban sentados sobre una demostración en vivo construida con código que no poseían, no podían estabilizar y no entendían. Y cada línea de este apuntaba a una persona, yo. Y ni siquiera estaba blufeando. Tenía los archivos, las notarizaciones, los registros externos, las copias de seguridad. Podían excavar en cada commit de cada repositorio, y encontrarían la misma historia. Javier Mendoza construyó esto solo. Fuera de horario, fuera de contrato, fuera de límites. Carlos finalmente rompió el silencio. Si salen en vivo en la cumbre y se bloquea. Se va a bloquear, interrumpí. Se quedó en silencio de nuevo. Te llamaré cuando suceda, dijo. No hace falta, le dije. Lo oiré desde aquí. Después de la llamada, me quedé donde estaba. Sin portátil, sin equipo, solo un café y un asiento de primera fila para un tren que ya había salido de las vías. La gente pasaba a mi lado por el sendero, paseadores de perros, corredores, un niño en un patinete. Pero ninguno de ellos sabía lo que se estaba desarrollando detrás de cristales pulidos al otro lado de la ciudad. Reuniones de pánico, hilos de Slack en llamas, desarrolladores junior perdiendo el sueño por errores que no escribieron. Así es como ocurre el verdadero fracaso. No con una explosión, sino con un silencio rastrero. Un commit fallido, un manejador omitido, un protocolo olvidado. Y esta vez, el silencio era mío. Ni siquiera tuve que transmitir la cumbre. Carlos me llamó por FaceTime desde la última fila. Las primeras filas están llenas, susurró, girando la cámara.
Han traído luces, máquinas de humo. Pensarías que están lanzando un cohete. En el escenario estaba Sofía, tacones afilados, chaqueta entallada al límite, manos entrelazadas en su pose de poder. La pantalla detrás de ella mostraba el nuevo logo en letras cromadas brillantes, Nexológico. Se acercó al micrófono como si fuera la dueña del futuro. Nexológico es la próxima generación de logística adaptativa, dijo. Impulsada por inteligencia artificial, escalable, modular, construida para la velocidad de la demanda moderna. Palabras de moda apiladas como ladrillos. El público aplaudió a la señal. Probablemente la mitad eran proveedores buscando contratos, la otra mitad intentando no bostezar. Sofía continuó, recitando cada línea como si la hubiera ensayado frente a un espejo durante semanas. Probablemente lo había hecho. Silencié a Carlos por un segundo y abrí mi portátil, solo para tener el archivo listo. No para enviarlo, todavía no, solo para tenerlo abierto. Entonces Carlos tocó la pantalla. Está empezando. La demostración se cargó. Los paneles de control en pantalla se iluminaron, seguimiento de envíos, mapeo predictivo, superposiciones de tráfico. Se veía elegante. Las cosas superficiales suelen hacerlo. Pero yo no estaba mirando los gráficos. Estaba mirando los números. Y ahí mismo, bajo el capó, las grietas comenzaron a mostrarse. La latencia se disparó. El enrutamiento se retrasó. Luego la pantalla se congeló por un segundo de más. Detrás del escenario, alguien debió entrar en pánico porque el panel de control cambió a una vista diferente, distribución de carga. Los números no tenían sentido. Lo vi de inmediato. La mitad de las rutas se duplicaron, el resto desapareció por completo. Entonces llegó el golpe final. La pantalla principal se puso roja. Null pointer exception. Debajo de eso, routing logic not found. Luego vino el silencio. Del tipo que se podía sentir. Sofía giró la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La proyección detrás de ella parpadeó una, dos veces, y luego se apagó. Desde un lado del telón, las voces se alzaron, agitadas. Uno de los tramoyistas se inclinó, tratando de mantener su micrófono apagado, pero lo oí a través del teléfono de Carlos de todos modos. Daniel, siseó alguien. ¿Qué demonios acaba de pasar? Daniel, un tipo delgado, pálido como el papel, corrió al escenario con un portátil y se encorvó sobre el teclado. Su voz se quebró mientras murmuraba, el script de balanceo. Es solo un esbozo. Algunas personas en la multitud se rieron, no porque fuera gracioso, sino porque nadie sabía qué más hacer. Una mujer cerca del frente preguntó en voz alta, ¿esto es parte de la demostración? Entonces llegó el tiro de gracia. Uno de los ingenieros junior, alto, tal vez a mediados de los 20, salió de entre bastidores. No miró a Sofía, no se inmutó, solo dijo, claro y fuerte, tuvimos que quitar el original. Se marcó un conflicto de propiedad intelectual. Una onda recorrió a la audiencia. Alguien gritó, ¿qué tipo de conflicto? Otra persona sacó su teléfono y comenzó a grabar. Supe en ese momento que todo había terminado. Carlos susurró, ¿estás viendo esto? Cada fotograma, dije. La seguridad intentó sacar al desarrollador junior del escenario, pero la multitud ya estaba alborotada. Alguien en la segunda fila se levantó con una credencial de prensa, con el teléfono en alto, transmitiendo en vivo. Sofía intentó recuperarse. Hemos tenido un pequeño contratiempo, dijo, forzando una sonrisa. Las vistas previas técnicas conllevan riesgos. Pero nadie estaba escuchando porque la transmisión se estaba extendiendo. Las redes sociales se incendiaron. Un clip se subió antes de que la cumbre siquiera terminara, conflicto de pi causa caída, fracaso en vivo en la cumbre de Tecnoenlace. Otro apareció una hora después, ejecutiva alardea de IA, la demostración muere en el escenario. Y mi favorito, camisetas del script de balanceo es solo un esbozo ya a la venta. De vuelta en el parque, cerré mi portátil. No necesitaba seguir mirando. La avalancha había comenzado. Carlos llamó de nuevo esa noche. Están tratando de culpar al equipo de desarrollo, dijo.
Pero todo el mundo sabe que es tu código el que destrozaron. Ya no es mío, dije. ¿Está protegido? ¿Crees que Sofía sobrevivirá a esto? Ella lo construyó, dije. Que se atenga a las consecuencias. Abrí un poco la ventana y dejé entrar el aire de otoño. Frío, fresco, limpio. El tipo de aire que solo se obtiene después de que pasa la tormenta. La gente siempre piensa que el colapso viene con fuego y gritos. Pero esto era mejor. Esto era una vergüenza silenciosa. Del tipo que reescribe currículums y mata hojas de ruta. Intentaron ejecutar mi marco de trabajo sin el marco de trabajo. Intentaron reclamar el cerebro sin los huesos. Ahora todo el mundo lo sabía. Y todo lo que hice fue tomar café y dejar que sucediera. 2 mañanas después de la cumbre, con el estrépito del fracaso aún resonando en línea, me llamó Elena. La abogada a la que había involucrado semanas atrás por si las cosas se ponían nucleares. Es la hora, dijo. Su voz era tranquila, mesurada. Podía oír el zumbido de una impresora láser de fondo y el leve tintineo de su taza de café contra la cerámica. Ese sonido siempre significaba que el papeleo se estaba poniendo serio. ¿Estás seguro de que lo usaron?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No solo lo usaron, dije. Lo destriparon y lo llamaron nuevo. Entonces acabemos con esto. 1 hora después, se envió una orden de cese y desistimiento de 6 páginas con el membrete de su bufete, Torres y Asociados, Guadalajara. Leí el borrador antes de que lo enviara. Preciso, quirúrgico. Cada reclamación respaldada con números de prueba, declaraciones notarizadas, marcas de tiempo, comparaciones de código, coincidencias de sumas de verificación. Línea por línea, mi lógica de enrutamiento se reflejaba dentro del repositorio de nexo lógico. Elena había escrito la línea final ella misma: se instruye a Tecno Enlace a cesar la distribución, despliegue o demostración de cualquier código o producto derivado de la propiedad intelectual de Javier Mendoza. Lo envió certificado y digital, doble prueba. Sin margen de maniobra. Para el mediodía, la bandeja de entrada del departamento legal de Tecno Enlace se había incendiado. Carlos me reenvió uno de los primeros correos electrónicos internos: el departamento legal ha recibido una orden de cese y desistimiento de un ex empleado, revisando reclamaciones. A las 2, otro: ¿es esto sobre nexo lógico? A las 4, pánico. Sofía intentó estabilizar el barco en una llamada a toda la empresa. Carlos silenció su micrófono pero mantuvo la transmisión abierta para mí. Escuché desde la mesa de mi cocina. Las patentes provisionales no son ejecutables, dijo, con la voz tensa pero forzadamente firme. Esto es un malentendido, y nuestro consejo legal lo está manejando. Sonrió a través de todo, la misma sonrisa pulida de esa primera mañana de lunes, pero las grietas se estaban mostrando. Se podía oír el crujido de papeles de fondo, voces susurrando. Alguien le estaba pasando actualizaciones a mitad de la frase. Entonces llegó la segunda carta. Esta no era de Elena. Vino directamente del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Confirmación oficial de que mis patentes provisionales habían sido recibidas, selladas con fecha y hora, y presentadas. Cada una fechada antes de la creación de nexo lógico. Lógica de enrutamiento, balanceo de carga, marco central, cada pieza clave, en blanco y negro. El mensaje aterrizó en su Slack legal a las 4:37 de la tarde. A las 4:41, cumplimiento se había unido al hilo. A las 4:44, Carlos me envió un mensaje: el director de tecnología acaba de salir de una reunión con la cara roja. Laura de legal parece que vio un fantasma. Ahí fue cuando comenzó la filtración. Una captura de pantalla llegó a Reddit. Usuario anónimo, probablemente alguien de dentro. Mostraba parte de un hilo del canal de cumplimiento de Tecno Enlace: espera, ¿no somos dueños del marco de enrutamiento? Luego otra respuesta debajo: legal dice que la propiedad intelectual es anterior al inicio del proyecto. Se extendió rápidamente. Los blogs lo recogieron. Denunciante afirma conflicto de PI en Tecno Enlace. Los inversores comenzaron a llamar. Los reclutadores dejaron de responder a sus correos electrónicos.
La hoja de ruta de la empresa, meses de diapositivas, pronósticos y promesas se evaporó en un día. Elena me llamó de nuevo esa noche. Has bombardeado oficialmente su lanzamiento, dijo. No pueden desplegar, no pueden vender, ni siquiera pueden tocar el código sin violar tus patentes. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla oscura de mi portátil. Intentarán darle un giro. No pueden, dijo. Las marcas de tiempo mataron el giro. Sonreí. Bien. Luego añadió, más suavemente, realmente jugaste esto de manera limpia. Yo no jugué, dije. Yo documenté. Esa era la diferencia. Ellos habían construido sobre la fanfarronería. Yo había construido sobre la prueba. Los correos electrónicos seguían volando mucho después de la medianoche. Carlos seguía enviándome fragmentos, cada uno peor que el anterior. Ejecutivos involucrando a relaciones públicas, ingenieros suplicando aclaraciones, alguien de finanzas preguntando si el producto todavía contaba como un activo. No lo hacía. Al amanecer, supe que finalmente se habían dado cuenta de lo que yo había sabido desde el primer día. Nunca lo habían poseído. Ni siquiera habían tocado el sistema real. Y ahora no podían dar legalmente un paso más adelante. El marco de trabajo estaba muerto en sus manos, y yo apenas estaba empezando. Recibí el mensaje de Elena a las 8:03 de la mañana en punto. Reunión de emergencia de la Junta Directiva. Ha sido convocada. Sin seguimiento, sin detalles. No necesitaba explicar. Sabía exactamente quién era, ella. Sofía Valdés. A las 8:45, todos los ejecutivos de Tecnoenlace se habían apiñado en la sala de juntas del último piso en Guadalajara. Paredes de cristal, sillas de cuero, botellas de agua que nadie abría nunca. El tipo de lugar donde a la gente le gusta fingir que toma decisiones cuando, en realidad, todas las opciones ya han sido tomadas por ellos. Excepto hoy. Hoy era diferente. Una vez que está en el sistema, es nuestro. La voz de Sofía llenó la habitación, clara, presuntuosa, descuidada. No importa cuándo lo construyó. No lo negó, ni siquiera se inmutó. Simplemente se cruzó de brazos y dijo, eso fue extraoficial. El contexto importa. Laura ni siquiera levantó la vista. Es admisible. Hemos confirmado la marca de tiempo y la cadena de custodia. Una pausa. El tipo de silencio que raspa el aire. Entonces Elena habló. Se encontraba cerca del extremo de la sala, con una tableta en una mano e impresiones en la otra. Tranquila, inquebrantable. Les explicó todo, línea por línea. Registros de desarrollo firmados y fechados, declaraciones juradas notariadas de 2 testigos, incluido Mateo, historiales de commits de hit verificados, copias de seguridad externas, marcas de tiempo, patentes provisionales presentadas y confirmadas. Y la cláusula de la política, la propia actualización de Sofía que otorgaba libertad a la propiedad intelectual no asignada fuera de contrato. No fue una presentación. Fue una ejecución. Sofía intentó interrumpir 2 veces. Elena ni siquiera disminuyó la velocidad. Cuando terminó, nadie dijo una palabra. Ni el director de tecnología, ni recursos humanos, ni siquiera el jefe de producto, habitualmente engreído, que siempre tenía algo pasivo-agresivo que aportar. Nada. Silencio total. Laura cerró su portátil, sacó una segunda carpeta y deslizó un papel sobre la mesa hacia Sofía. Esta es una retractación legal completa de cualquier reclamación sobre la propiedad intelectual del señor Mendoza. Se enviará al INPI y se incluirá en nuestro archivo de cumplimiento interno. Sofía no lo tocó, ni siquiera lo miró. ¿Se supone que esto lo arreglará?, preguntó. El director de operaciones finalmente habló, sus primeras y únicas palabras. No. Esto lo entierra. Se giró hacia Laura. Mata el producto. Laura asintió. Nexo lógico queda oficialmente terminado. Se redactó un memorando en el acto. Solo para distribución interna. Asunto, PI rastreada hasta el ex empleado Javier Mendoza. Sin fanfarria. Sin giros corporativos. Solo una derrota silenciosa. Le revocaron el acceso antes de que saliera de la sala.
Un segundo tenía autorización total, al siguiente, su portátil se congeló. La luz de su tarjeta de identificación se puso roja. Su calendario de Outlook desapareció a mitad de frase. Alguien de informática le envió un PIN a su teléfono y le dijo que lo dejara sobre la mesa. Propiedad de la empresa. Cuando se levantó, nadie la miró. Nadie se despidió. Salió sin decir una palabra, sus tacones resonando contra la madera como si todavía tuviera algún tipo de control. Pero el sonido no significaba nada ahora. Para la hora del almuerzo, su LinkedIn se había silenciado. Sin nuevas publicaciones, sin actualizaciones, solo palabras de moda rancias y un título que ya no poseía. Elena me llamó al salir. Está acabada, dijo. Todo lo que construiste está protegido. No celebré, no me regodeé. Simplemente asentí para mis adentros y susurré, bien. Pensaron que podían enterrar al constructor y quedarse con el plano. Pero olvidaron una cosa, yo no construí ese sistema para ellos. Lo construí para que durara sin ellos. A la mañana siguiente, el titular estaba en todas partes, ingeniero torpedea lanzamiento ejecutivo con un ataque de pi impecable. Primero, apareció en los blogs de nicho, Codewire, DevFront, de ese tipo. Luego se extendió. Reddit, LinkedIn. Un par de capitalistas de riesgo lo citaron como si fuera el evangelio. Para cuando abrí mi bandeja de entrada, ya había alcanzado su punto álgido. Reclutadores, excolegas, 2 directores ejecutivos de startups a los que había ignorado en 2019. Incluso uno de los antiguos compañeros de Sofía preguntando si tenía disponibilidad para asesorar en una renovación de infraestructura de inteligencia artificial. Ese me hizo reír a carcajadas. No respondí a nada de eso. Ni siquiera abrí la mayoría. Simplemente me puse una sudadera con capucha, caminé 2 manzanas y me senté en una mesa de esquina fuera de Café El Mirlo. Pedí un café de filtro solo. Sin azúcar, sin crema. Dejé que se enfriara mientras las palomas se despedazaban por un muffin rancio que alguien dejó caer debajo de la mesa de al lado. Al otro lado de la calle, un autobús urbano frenó con un silbido. Alguien estornudó detrás de mí. No me importó. Estaba justo donde quería estar. Mientras tanto, Tecnoenlace volvió a entrar en pánico. Carlos envió un mensaje, nuevo nombre de proyecto, Núcleo Raíz. Intentando pivotar. Misma carcasa, nueva pegatina. Eso era todo lo que les quedaba. Pero el problema era que Núcleo Raíz todavía se apoyaba en mi lógica. Lo sabía. Carlos lo confirmó. Lo han despojado de todo, dijo. Pero las dependencias siguen ligadas a tu marco de trabajo. Cada vez que ejecutan una integración, todo arroja conflictos. Las comprobaciones de licencia lo marcaron al instante. Cada instancia en la que el código tocaba la lógica de balanceo devolvía una violación. El rastreo de Git lo mostraba todo. No lo había ocultado, lo había etiquetado. Balanceador Mendoza, V1, eso no era una firma. Era estructura. Pertenecía allí. No podías desacoplarlo sin matar el sistema. Así que intentaron soluciones temporales, reescrituras, esbozos, atajos. Pero nada de eso funcionó. Carlos me envió una última captura de pantalla de Slack de un hilo de pánico. No podemos desenredar la lógica sin violar el espacio de nombres. ¿Está esto muerto? Sí, lo estaba. Esa es la parte que nunca entendieron. No era venganza. No bombardeé su hoja de ruta para vengarme. Simplemente construí algo limpio, algo real, algo bien estratificado, construido para durar. Y nunca lo vieron venir porque nunca valoraron la estructura. No hasta que se derrumbó sobre ellos. Me recosté, con los pájaros todavía peleando a mis pies, y tomé el primer sorbo de café tibio. Sin amargura, sin calor, solo silencio. Estaban tratando de lanzar un producto sin su columna vertebral. Y yo había terminado de ser el esqueleto en el que se apoyaban. 3 semanas después, entré por las puertas principales de Quetzal Labs. Cristal limpio, señalización en negro mate, sin sonrisas falsas en la recepción. Solo un asentimiento silencioso y una placa de identificación metálica entregada. Mi nombre grabado, no impreso.
Javier Mendoza, estratega jefe de propiedad intelectual. Sin sesión de bienvenida, sin vídeo corporativo de motivación. Solo un corto paseo hasta la suite de la esquina con vistas a la ciudad y un golpe suave del jefe de operaciones preguntando, ¿necesitas algo? Traje exactamente 3 cosas, mi portátil, un bloc de notas legal amarillo y un boceto enmarcado en una servilleta manchado de café, rasgado en el borde, dibujado a las 2:13 de la madrugada en un reservado en el Comal 24 horas. El primer borrador de la lógica de balanceo todavía tenía migas. Lo coloqué en el estante junto a la ventana. Sin reuniones de equipo, sin teatro de rendimiento. Solo trabajo real. Mi bandeja de entrada ya estaba cargada. 5 patentes pendientes de revisión, 2 solicitudes de licencia y un análisis profundo de un sistema de enrutamiento modular de una startup en Monterrey que casi lo había logrado. Me arremangué y me puse a ello. Al otro lado de la ciudad, Tecnoenlace finalmente archivó núcleo raíz. Carlos envió el último mensaje que enviaría. Está muerto. El director de tecnología se fue esta mañana. Sin comunicado. Los inversores se retiraron en 48 horas. Su hoja de ruta desapareció de las presentaciones públicas. El equipo de backend fue reasignado. El repositorio del proyecto fue bloqueado y marcado como archivado. No respondí. No era necesario. Me serví una segunda taza de café, abrí la primera revisión del marco de trabajo y me puse a trabajar. Trabajo real. Sin paja estratégica. Sin bingo de inteligencia artificial. Solo sistemas limpios, estructura sólida y propiedad. Eso significaba algo. La gente seguía intentando averiguar qué había pasado. Podcast de blogueros invitados especulaban.